la ensalada navideña que se hace en menos de 10 minutos. En Qué Rico Recetas seguimos con esta temporada de ensaladas navideñas, a quien más le encantan las recetas fresquitas y llenas de color en Navidad. Suscríbanse para no perderse ninguna, guarden las que más les gusten, den like, compartan y cuéntenme qué ingrediente les llama más la atención. Comienzo con un mango bien maduro. Este ingrediente me gusta mucho porque da un dulzor natural que contrasta perfecto con frutas más ácidas y con el toque crujiente del apio. Lo lavo muy bien, retiro la cáscara, corto en rodajas y luego en cubos pequeños. ¿A usted cómo le gusta el mango? ¿Más firme o bien madurito? Déjeme saber en los comentarios. Sigo con un tallo de apio. Este le da un toque fresco y crujiente a la ensalada, además es muy bueno para la digestión. Lo lavo muy bien, retiro las hebras más duras y lo corto en trozos pequeños. A veces me gusta pensar que este detalle hace que cada bocado tenga un equilibrio perfecto de textura. Ahora tomo 125 gramos de uvas rojas. Las lavo muy bien y las desinfecto de manera natural en agua con vinagre blanco. Luego las corto en mitades y si tienen semillas, las retiro. ¿Usted prefiere las uvas con semillas o sin semillas en la ensalada? Coménteme. Vea, si usted disfruta este contenido, hágalo notar y suscríbase. Ese clic suyo es como un vamos pues, siga que va bien. Y eso nos impulsa al resto a seguir trayéndole buenas recetas cada día. Hágale, que este canal es también suyo. Paso a 50 gramos de almendras enteras. Estas almendras me encantan porque aportan un toque crocante y además son fuente de proteína vegetal y grasas saludables. Tomo la tabla de picar y un cuchillo y las corto en trozos pequeños para que se integren bien con el resto de la ensalada. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para ustedes un ratico, pero para nosotros significó un montón. Ahora sigo con la manzana verde. La lavo muy bien bajo el chorro de agua fría. La corto en rodajas, retiro su centro y semillas y luego la corto en cubos pequeños. La manzana verde le da un sabor ácido que equilibra muy bien la dulzura del mango y las uvas. Después tomo una manzana roja y hago exactamente lo mismo que con la verde. ¿A usted le gusta más la manzana roja o la verde para las ensaladas? Déjeme su opinión. No te preocupes por anotar toda la carrera, que los ingredientes te los deje escritos allá abajito en la descripción, para que te sea más fácil cuando la vayas a preparar. Todo está bien explicadito. Ya es hora de combinar todo. En una ensaladera agrego la manzana verde, la manzana roja, el mango, el apio, las uvas rojas y las almendras. Por último agrego 50 gramos de arándanos deshidratados. ¿Así está bien de arándanos o le pondría un poquito más? Coménteme su gusto. En otro recipiente preparo el aderezo. Agrego 2 cucharadas generosas de yogur griego natural, el jugo de un limón recién exprimido y una pizquita de sal. Bato hasta formar una mezcla suave y homogénea. Este condimento es mi preferido porque le da un toque cremoso sin opacar el sabor de las frutas y los frutos secos. Finalmente incorporo el aderezo a la ensalada. Mezclo con cuidado, asegurándome de que cada fruta, cada trocito de apio y cada nuez queden cubiertos con ese saborcito delicado del yogur y el limón. Cuando todo está bien integrado, sirvo la ensalada. Esta preparación queda perfecta para acompañar pechuga de pollo a la plancha, lomo de cerdo suavecito, filete de pescado blanco o incluso pavo en las cenas navideñas. Queda fresca, ligera y llena de sabor, ideal para contrastar con platos calientes y pesados. Y bueno, espero que esta ensalada les haya gustado tanto como a mí prepararla. ¿Cuál fue su ingrediente favorito de esta receta? ¿Harían algún cambio o la dejarían tal cual? Déjenme su respuesta en los comentarios. No se olviden de dar un me gusta, guardar este video, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal para seguir disfrutando de más recetas navideñas llenas de color y sabor. Aquí en Qué Rico Recetas seguimos trayéndoles las mejores ideas para su mesa, con cariño y sabor.